Módulo 3, bloque 1. Entendiendo el color. Tema 1, fundamentos del color. Tema 2, atributos del color. Tema 3, clasificación de colores. Tema 4, selección de armonías del color. Tema 5, diagnóstico y aplicación del contraste. Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar el tercer módulo de esta certificación, que es la ruta ahora para hacer análisis de color digital. Es un recordatorio, como un repasito de todo lo que tienes que saber de color para poder dar una buena asesoría. Si no lo tienes fresco, si no lo tienes al dedillo, yo te sugiero una de dos, o te pones a estudiar por otro lado o contemplas si inscribirte a la certificación en color, porque todo lo que vamos a ver ahora lo ampliamos más. Pero hay conceptos que luego no se tocan o no los aprendimos porque pues no estaban no se usaba. Bueno, entonces estos son los objetivos. En primer lugar, que sepas exactamente las variables que van a incidir para hacer un análisis de color confiable. Esta en versión digital. Lo que haces normalmente en presencial, esas mismas variables las tienes que practicar y practicar para que cuando las llevas a digital estén en las mismas condiciones, sobre todo de luz. ¿Mm? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Después, la segunda, ya que lo hayas entendido y lo hayas sabido interpretar, ahora sí vas a operar con destreza. Saber cuándo este cliente, pues que su contraste es medio, bueno, entonces le convienen mejor estos colores y vas a tener una metodología muy fluida, muy eficaz, que eso nuevamente incide en la confianza del cliente. Por un lado, tu sistema que sea creíble y por otro lado, el cliente que crea en ti, en lo que tú le estás diciendo y obviamente en lo que le estás mostrando. Y por último, vas a tener que formularle esa experiencia que además de ser de confianza, que salga encantado, maravillado, que le descubriste el hilo negro. Ese es el tercer objetivo, formular esa experiencia para el cliente, que en términos digitales se llama la user experience, que es a través de Internet y del servicio digital, todo lo que le das, esta user experience de análisis de color, considerando tu factor diferenciador, siempre qué te va a hacer único, única, para que este servicio lo puedan capturar esos clientes. En el primer bloque, que es entendiendo el color, estos son los puntos que vamos a estar tocando: dimensiones del color, atributos del color, clasificación de color. Es súper importante que tengas tu propia clasificación, selección de armonías de color, cómo le vas a manejar de una forma amigable. Esas es lo que nosotros muy técnicamente le decimos la análoga, la complementaria, etcétera, a cómo se lo traduces en un lenguaje coloquial al cliente. Y también cómo vas a aplicar rapidísimo algo muy express, muy sencillo de entender: el diagnóstico y aplicación del contraste. Si tú no tienes estos 5 conceptos aquí, por favor, hay que ponerse a estudiar. ¿Ok? Entonces, el primero de estos sí es así como muy, muy básico, muy elemental. Es la dimensión del color. ¿Qué es? Bueno, pues saber que el color tiene 13 categorías, que son estos colores primarios, que es el amarillo, el rojo y el azul. ¿Ok? Hasta ahí no tenemos dudas. Y que si combinamos cada uno de estos con el que está al lado, nos va a dar el color secundario. Hasta ahí no tenemos dudas. ¿Okay? Y que si combinamos el color primario con el secundario, nos va a dar un color terciario. Y esto forma lo que es el círculo cromático. Entonces, hasta ahí no tenemos dudas de nada. Perfecto. Ahora, vámonos con el siguiente punto, que serían los atributos del color. ¿Qué hay aquí? Bueno, pues estos 3 atributos que los descubrió Munsell en su diagrama que hizo por ahí de los años 20, hace ya un siglo. ¿Qué sucede? Que divide a los colores por su cantidad de amarillo o su cantidad de azul, y clasifica el color en cálido cuanto más amarillo tiene, y en frío cuanto más azul tiene. ¿Qué hay de un color? ¿Cómo le dices esto al cliente? Ay, pues te quedan más los colores en calicilla, ok. ¿Y qué es un color cálido? Ah, bueno, es que tiene más amarillo, ajá. Y luego, bueno, son colores relacionados con, por ejemplo, una explicación muy de kinder podría ser esto: tú ves el arco iris, ¿verdad? Pues todos esos colores son los más importantes o los más que estamos en contacto con ellos, y a partir de esos colores se
Se pueden hacer otros más oscuros, otros más claritos, que yo te voy a ir explicando poco a poco. Pero bueno, esos colores, vean, vamos a ver cuáles son los cálidos, los más relacionados con el sol que es amarillo, ¿sí? El día, esos son los cálidos. Y los más relacionados con la noche y todos esos vendrían siendo los más fríos. Es un poquito una explicación así muy somera. Bueno, ¿y a mí qué? ¿Qué con esos colores? Muy bien. Bueno, cuando tu tono de piel registra alguna pigmentación más relacionada con los colores cálidos, bueno, pues esos son los que te van. Entonces, cálido a cálido y frío a frío. Entonces ya no voy a poder usar colores que no me queden. No, no significa que no los puedas usar, significa que los debes saber usar en la proporción adecuada y en la zona adecuada. Entonces, un poco la explicación que le vas dando a los clientes, ¿ok? Entonces, siguiente punto, el atributo del valor. ¿Qué es esto? Bueno, pues es que tanto más claridad o más oscuridad tenga un color. O sea, ya hablamos del tinte, que es, digamos que el tinte va a estar en la zona media, ¿sí? Aquí vamos a tener colores más cálidos, acá más fríos. Pero el atributo, que es el valor, es, bueno, si yo a ese color le agrego más negro, voy a hacer un valor más intenso, más oscuro, más sombreado, serían las denominaciones. Y si yo le agrego más blanco, bueno, lo voy a hacer más luminoso, más claro. Y aquí tenemos una escala, ¿verdad? Donde el 0 es lo más oscuro que hay, la falta de luz total, y el 10 es la absoluta luminosidad, ¿sí? Entonces, conceptos, acuérdense de tenerlo. ¿Cómo le traducimos esto al cliente? Nada más decirle, a ellos no les interesa si el 0, el 10 o el atributo. No. A mí háblame de intenso, de oscuro, de sombreado o de claro luminoso. Estos son los términos en los que les tenemos que manejar este atributo. ¿Okay? Siguiente atributo, que es un poquito más complejo, quizá porque no lo manejamos demasiado, es la croma, no es el croma, la croma. La croma nos va a hablar acerca de la pureza de un color. Entonces, cuanto más puro, más vivo el color, más brillante, que es terminología que podemos usar para los clientes. Cuanto más se va mezclando ese color, se va haciendo un color suave, ¿sí? Entonces, el color suave está en tanto se vaya mezclando, 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 y hay diferentes matices, aquí lo puedes ver. Ahora, ¿qué pasa si yo lo mezclo? ¿Con qué lo voy a mezclar? Pues entre con su complementario, con el de al lado, con negro, con blanco, en fin, le voy dando otra categoría diferente a la suya, la de pureza, la de brillantez. Eso me refleja un color suave, ¿ok? Entonces, a tu cliente así se le vas a decir, mira, por tus características, tu contraste, etcétera, ya cosas que vas a ir analizando, te van mejor estos tonos que son más suaves o a ti te animan, te hacen ver mucho más juvenil. Normalmente es lo que pasa con un color puro, que a la gente la impacta mucho, es decir, le levanta, le empodera. Y eso hace también, entre otras cosas, con la edad, que te veas más juvenil. Entonces, un punto bien importante a considerar. Cuanto más suave, pues tú sabes que el cabello cuando va encaneciendo, etcétera, pues te hace ver más suave, más como dulce, digámoslo así, más tierno. Y entonces esos colores suaves pues van en esa armonía. Pero hay gente que aún estando con esa categoría de suave, le vienen bien ciertos colores vivos. Y entonces eso es lo apasionante y lo interesante del análisis de color, que lo vamos revisando poco a poco.